El Señor le bendiga, hermanos, que bendiciones estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica, hoy con la clase número 5, la conquista. Y bueno, ya estamos en la clase número 5, la lección número 5, habiendo ya avanzado, si se quiere, bastante a través de las escrituras y ya llegando a esta parte importante que es la toma de Canaán como posesión adquirida de parte del Señor para el pueblo de Israel. Aquí pues vamos a chequear un panorama de lo visto hasta ahora o de lo que vamos a estar viendo en este módulo 5. Bueno, precisamente el tema de la conquista del libro de Bright, capítulo número 5, que si ustedes no tienen el libro o si lo tienen dañado, porque creo que esta parte del libro que les di tiene unas páginas que no salen, que está dañada, bueno, me avisan para entonces ponerle a disposición el libro corregido. La lección número 5 es este video y las asignaciones, la prueba corta número 5 y el mapa 5, las 12 tribus de Israel, que vamos a estar hablando al final acerca de cómo hacer, de cuál es el mapa exactamente que queremos recibir para esta ocasión. Bien, vamos entonces con la clase, capítulo número 5, la conquista. Dice, para los israelitas, las acciones más importantes de Dios en beneficio de su pueblo habían sido dos: liberarlo de la esclavitud de Egipto y haberle dado una tierra buena por morada. Y ciertamente la tradición judía recuerda estos dos eventos como los más importantes dentro de su historia y tradición. Liberarlo de la esclavitud de Egipto es un hecho que vez tras vez lo recuerdan en sus varias fiestas, y haberle dado una buena tierra por morada es algo que también está reflejado en varias fiestas judías a lo largo del año. Como dice aquí, ambas acciones eran celebradas en cánticos y relatos. Los libros de Josué, Jueces y Samuel narran una sucesión de triunfos hasta el momento en que las más imponentes fortalezas cananeas quedan destruidas. Laquis hacia el 1220 a.C., Megiddo, Basán, Jerusalén y finalmente Gezer poco después del año 1000. Durante el reinado de David queda enteramente cumplida la profecía de Noé. Canaán se ha convertido en siervo de Sem. También se han hecho realidad la bendición de Jacob y el anuncio de Balaam. La estrella de Jacob ha prevalecido y David reina en medio de las naciones. El libro de Josué forma parte de una historia de Israel en la tierra prometida que abarca también los libros de Jueces, Samuel y Reyes. Entonces, el tema de la conquista, que es ampliamente tratado en estos libros, narra pues cómo fue esta tierra tomada por los israelitas una vez que primero salen de Egipto y luego vagan por el desierto a causa del pecado, pero finalmente pues llegan a la tierra que Dios les había prometido. Y es importante este periodo porque ciertamente ya al entrar a una tierra que está tomada por los cananeos, se encuentran aquí vestigios de este cambio. O sea, se está produciendo aquí un cambio radical de una tierra cananea con sus dioses particulares. Ya ahora esta población cae para ser tomada ahora por los judíos o por los hebreos, en este caso los israelitas, propiamente hablando, que tiene otras culturas, que tiene otras costumbres y que también entonces esto se muestra en los diferentes estratos arqueológicos que están en toda la zona. Entonces, la fecha, el tema de la fecha de cada una de estas ciudades, cuando cayeron, su desarrollo, la importancia económica que tenía para el lugar y también la importancia estratégica, está revelado a través de la arqueología. Se muestra a través de los descubrimientos arqueológicos que se han hecho a lo largo de toda esta tierra. Ahora él dice, el relato de la conquista de Canaán por Josué fue en gran parte fruto de su propia labor redaccional. Si bien es notorio que se sirve de documentos escritos y en ocasiones orales,
de época anterior. O sea, él mantiene lo que ya ha dicho anteriormente, de que los relatos, varios relatos de la Biblia son de época tardía y más bien son un recuento de varios costumbres orales que pasaron a través del tiempo, y nosotros rechazamos categóricamente eso. Eso no es así. Dios lo inspiró particularmente a Josué en estos libros para entonces traer la palabra de Dios, y así pues como la tradición judía lo ha mantenido siempre, y nosotros lo sostenemos también, de que ha sido Dios quien ha inspirado estos libros. Aquel pues que se dice en la misma Biblia que al cual fue inspirado. Pero pasando eso por alto, y realmente es un comentario aislado, el texto en general, este capítulo 5 está bastante bueno, está bastante bien. Me gusta los detalles que Bright acá, porque ciertamente sí convalida los hechos históricos que acaecieron como resultado de la conquista de Canaán. Él dice, esta campaña comprendió 3 fases: la de Josué, el establecimiento de una cabeza de puente segura en la región montañosa central, gracias a la captura de Jericó y Ai, y a la alianza gabaonita; la campaña del sur, que dejó intacta Jerusalén, pero logró conquistar todo el resto del territorio que más adelante ocuparía la tribu de Judá; y una campaña en Galilea, que si bien logró la ocupación del territorio, dejó intactas todas las ciudades fortificadas, con excepción de Hazor. Entonces él habla de que la conquista fue de Canaán fue en 3 etapas importantes, que a la final terminaron disgregando a todo el pueblo de Israel en los lugares que Dios ya había seleccionado para cada una de las tribus. Entonces, viendo un poquito el mapa brevemente, acá tenemos lo que es la tierra prometida. Vamos a hacer un zoom. Bien, aquí podemos ver que este sector, lo que era la tierra de Moab, cómo es su geografía, y vemos que hay lugares montañosos. Ellos recorren toda esta zona para llegar finalmente a lo que se conoció en ese momento como Sittim. Acá vamos entonces a hacer un pequeño zoom al lugar para ver un poquito lo que es la geografía. Entonces ahí es donde vemos la importancia de colocar las montañas, de ver las montañas en un mapa. Esto es lo que el mar Salado. Por acá arriba vemos el mar de Galilea, y esta llanura son lo que eran las llanuras de Moab, y esto es el río Jordán. Todavía no habían pasado por el río Jordán, pero luego, una vez que con Josué cruzan el río Jordán, llegan a Gilgal y lo que es aquí Jericó, que no lo marqué, pero esta ciudad acá que vemos acá está Jericó. Y luego entonces ellos hacen una campaña central que llega a Betel, una primera entrada en Hai por acá, fracasan, pero luego entonces llegan ya a Betel más arriba. Entonces esto presenta una dificultad, porque desde el valle están tomando hacia las montañas, están subiendo, y eso ya implica un esfuerzo bastante grande. Sin embargo, Dios le da la victoria y toman estas ciudades, que por cierto estaban fortificadas. La misma Jericó estaba fortificada, y eso pues la Biblia lo enfatiza de una manera importante, y esas ruinas se han conseguido. Luego de Betel, ellos pasan a lo que es el centro de Canaán, Laquis. Luego ahí vemos a Ascalón, que en este caso, y Asdod, que son de los filisteos. Ellos no pasan por aquí, todo esto es valle. Vamos a verlo
todo esto es valle, la llanura ya junto a la costa, y este sector es montañoso. Entonces ya ellos bajan por acá y llegan entonces hasta Hebrón, bajan toda esta zona, la conquista y llegan finalmente a Hebrón. Todavía Jerusalén no la toman, eso lo hacen en una campaña posterior, y esto es la campaña central. Luego la otra campaña, surge una campaña hasta el norte, donde ellos apoyan a un escuadrón, como ustedes ya han leído, para poder tomar esta zona norte, la zona oriental. Y es oriental porque es del otro lado del río, de este lado del río Jordán, toda esta zona que ya pues Moisés había tomado anteriormente. Entonces, bueno, reitero la importancia de las montañas, ¿ok? De ver el terreno montañoso, porque eso implica el subir las montañas, pelear en las montañas, implica una diferencia con respecto a pelear en los valles o circular en los valles. Los carros herrados, por ejemplo, eran de los filisteos en Ascalón, Asdod, Gat. Se sabía que ellos tenían carros herrados, pero era básicamente porque estaban en los valles, pero esos carros herrados no los podían subir a los lugares montañosos, donde ya después de varios años se habían establecido los israelitas y ya conocían muy bien cómo eran las tácticas de guerra en las montañas. Y bueno, entonces eso para ver un poquito la geografía del lugar, ¿ok? Vamos entonces nuevamente con el texto. La ocupación de la tierra. La primera impresión es que todo el territorio fue devastado y sometido. La ocupación de la tierra fue un largo proceso llevado a término no por él mismo, sino mediante una serie de luchas por parte de cada una de las tribus. Entonces, claro, él habla acerca de una disyuntiva que no es tal, sino que ciertamente Josué inicia una primera campaña dividida en las tres partes que hemos dicho, donde reparte la tierra, pero luego se produce una conquista de una segunda etapa un poco más lenta, bastante más lenta, que a la final en muchos casos no llega a ocupar todo el territorio, sino que deja, aun cuando ellos gobernaban el lugar en general, los israelitas, pero dejaban tributarios a los pueblos que ya tenían allí algún tiempo. Ahora hemos de tener en cuenta, dice él, dos grupos de datos arqueológicos. Uno de ellos sugiere que en la Palestina del siglo XIII se produjo una gran perturbación muy violenta que significó el final de muchas ciudades cananeas importantes. Otro grupo de esos datos corresponde al periodo de los jueces israelitas durante los siglos XII y XI, y nos indica que esta es una de las épocas más revueltas y caóticas de la historia del país. O sea, dice, los israelitas con Josué llegan en el siglo XIII. Luego viene el periodo de los otros jueces en el siglo XII y XI. ¿Y por qué disminuye? Porque esto es antes de Cristo. Recuérdese que cuando estamos tomando las fechas en antes de Cristo y después de Cristo, en los primeros 100 años es el siglo I. Y ahí vamos ahorita hasta el siglo XXI. Pero cuando es de Cristo hacia atrás, es como el cero, los números negativos. Dentro de los números naturales, luego después del cero para allá, estaban ya los números negativos. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, y entonces mientras más grande, más lejos del cero. Supóngase que el nacimiento del Señor Jesucristo es el año 0, entonces Josué llega en el siglo XIII y los demás jueces, el siglo XII y XI antes de Cristo, y ya pues se va acercando. Luego viene el imperio griego mucho después, en el siglo III antes de Cristo, luego el imperio romano en el siglo II antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, entonces, y ahí sigue adelante el imperio romano muchos años después. Pero entonces hay que notar eso, ¿ok? Para que no se me pierda acá.
Cada una de las ciudades cavadas hasta el momento fue destruida de 1 a 4 veces, por lo menos durante aquellos 2 siglos. Sin embargo, apenas puede establecerse correlación alguna entre las diversas destrucciones, salvo en mínimos casos. O sea, dice que sí, que estos datos arqueológicos se encuentran en cada una de estas ciudades y que de hecho hasta fueron destruidas 4 veces. Pero bueno, ahí, aunque los datos arqueológicos son abundantes, a veces no puede discernirse de cuál era exactamente o en qué periodo era la ciudad. Sin embargo, hay datos pues que pueden confirmar el establecimiento en un siglo u otro de algunas ciudades que debieron haber establecidas en esos lugares. Por otra parte, apenas puede sorprendernos leer que hasta los tiempos del primer rey de Israel, Saúl, el pueblo solo fue capaz de ocupar la mayor porción de la zona central de Palestina o región montañosa, junto con una parte de Transjordania, comarcas que siempre habían resultado difícil de dominar para las potencias extranjeras. Bueno, él dice que, vamos al mapa nuevamente, él dice que estas zonas no fueron tomadas sino ya hasta el periodo de los reyes, sino que ahí había quedado ellos todavía, los cananeos que habitaban estos lugares todavía permanecieron allí por muchos años y ellos se limitaron solamente a estar en las zonas montañosas, las que eran más difíciles de habitar, las que eran más complicadas y que los cananeos de la época no les gustaba, sino que preferían estar en los valles, en las costas, en las riberas del río, porque la vida se hacía mucho más fácil allí. Y pues los israelitas se conformaron, digámoslo así, en habitar las zonas montañosas. Cosa que suena lógico, ¿ok? Pensar de esa manera. Ya cuando llegaron los reyes de Israel, ahí sí tomaron mayor posesión, mayor control de estos habitantes que ya estaban allí. La conquista y su trasfondo histórico, él nos habla aquí de un trasfondo histórico en el sentido de cuáles son los textos que hablan acerca de la conquista, textos no bíblicos que hablan acerca de la conquista. Y hay una primera alusión que hace referencia aquí. La primera alusión a Israel fuera de la Biblia se debe al faraón Merneptah hacia 1220 a.C. En el quinto año de su reinado hizo erigir este monarca una estela monumental en la que se grabó un canto de victoria que narraba las hazañas del soberano, compuesto en verso por él o por alguno de sus poetas. Y entonces él hace en esta estela una alusión al pueblo de Israel, lo cual es importante porque según ellos, pues la primera alusión a Israel fuera de la Biblia que ellos habrían conseguido hasta la fecha. Luego le hace alusión aquí a un dato interesante, y es que Canaán, vamos a ver, en aquella época era el país de Canaán una provincia egipcia organizada sobre el sistema de las ciudades-estados. Las ciudades más importantes gobernadas por un rey nativo o gobernador aseguraban el dominio de cierta porción de territorio en sus inmediaciones. Los gobernadores locales no sufrían molestia alguna mientras pagaran sus tributos y aportaran la colaboración exigida para los grandes proyectos de construcciones de los monarcas egipcios. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando Israel sale de Egipto, pero él sale propiamente de la zona central de Egipto. Cuando él cruza el desierto y llega a los bordes de Moab y llega a otros reinos, realmente toda esa región estaba siendo tributaria de Egipto. No eran reinos independientes, eran por el contrario reinos dependientes o bajo el dominio de Egipto con ciertas libertades. Todos los cananeos eran realmente tributarios a Egipto. O sea, el imperio que estaba dominando toda esa región era Egipto. Solo que en ese tiempo este reino estaba bastante debilitado, la corrupción había llegado
a niveles muy altos, de tal manera que los mismos recaudadores de impuestos que cobraban tributo para Egipto, pues ellos se beneficiaban de eso, y eso había otorgado, por un lado, ciertas libertades a los reyes que estaban allí, pero por otro lado también una debilidad, y es que no contaban ellos con el apoyo del imperio egipcio para poder mantenerse firme, cosa que aprovechó Israel para entonces hacer los tributarios y drásticamente ir sustituyendo al pueblo al imperio egipcio por el dominio de los israelitas a toda esa región cananea, que finalmente terminó pues gobernándolo bajo la forma del reino de Israel, que como ustedes saben luego se dividió, pero que eso lo vamos a tratar en otra lección. Hay otro texto, nuestra principal fuente de noticias sobre Canaán durante la época en cuestión, una serie de cartas, unas 350 en total, halladas en los archivos del faraón Amenofis IV, en la ciudad egipcia de Tel el Amarna. Dice que las cartas procedentes de Canaán revelan una situación tan caótica, con conjuras y contraconjuras, con acusaciones contradictorias, que resulta prácticamente imposible distinguir la verdad de la mentira. Entonces, claro, este caos también está relatado en la palabra de Dios, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, parece que el caos no solamente era de los jueces o de las poblaciones cananeas, sino un caos general, una anarquía general que estaba viviendo toda la zona. Los estudios de Albright sobre la geografía política del periodo de Amarna han puesto en claro que hacia 1365 a.C. había 4 ciudades-estados principales en el sur de Palestina, bueno, lo que ellos llaman Palestina, en este caso de Canaán. Estas son Geser, Jerusalén, Laquis y el territorio del rey llamado Suardata, que dominaba la zona central de Judea, probablemente con sede en Hebrón. Bueno, sí, estos datos históricos ellos han excavado y lo han conseguido y han encontrado material bastante interesante en toda esta región. En este punto debemos referirnos al factor geográfico en la conquista. Y esto aquí es de especial importancia. Era lo que estábamos hablando acerca de las montañas, de los valles, porque Israel tomó de manera, vamos a decirlo así, entre comillas, tan fácilmente las montañas y se le hizo complicado tomar los valles. Eso lo expliqué un poquito. Es muy probable que estuviera especialmente cubierta de bosques, con pastizales muy aptos para la cría de ganado mayor, los rebaños de ovejas y de cabras. Los patriarcas recorrieron una y otra vez aquella comarca montañosa con sus rebaños, mientras que los hombres de la tribu de José recibieron la recomendación de que se abrieran espacio para habitar con su ganado en el monte Efraín, limpiándolo de los bosques. Y entonces, pues así se asentaron, sobre todo en las regiones montañosas. Los hebreos, por consiguiente, obtuvieron su espacio vital en el mundo civilizado, ocupando aquellas zonas que se hallaban escasamente pobladas y que los demás habían encontrado difíciles de dominar. Y así pues, como se explica repito, entre comillas, fácil toma de esas regiones montañosas. Ahora aquí él da una teoría de por qué algunos lugares fueron más fáciles de tomar, inclusive ni siquiera se relata en la Biblia una toma, una conquista como tal, sino que ya se da por sentado que ciertos lugares ya le pertenecían a Israel. No podía ocurrir que los israelitas contaran con amigos o parientes que estuvieran desde mucho antes en posesión de aquellos territorios con los que harían una alianza. Muchos investigadores piensan que ese fue el caso. Los dueños de Siquén eran, por aquella época, unos hebreos que nunca habían estado en Egipto y que, por consiguiente, no tomaron parte en el éxodo o que habían formado parte de otro éxodo anterior. Quizá habían estado en Egipto con los hicsos
o incluso habían formado parte de las mismas migraciones de estos y habían sido expulsados de Egipto cuando lo fueron los reyes extranjeros, terminando por asentarse en esta zona hacia 1550. Judá e Israel en épocas posteriores nunca perdieron la conciencia de las muchas cosas que lo diferenciaban, y es posible que hayamos situado el origen de esas diferencias precisamente en la época que ahora estudiamos. Bueno, la Biblia no nos habla al respecto. En lo personal, es un asunto que, bueno, vale la pena estudiar, ¿ok? Que no podemos validar, pero tampoco podemos decir que no fue así, porque la Biblia no lo descarta de raíz. Sí, la Biblia nos habla de que el pueblo de Israel estaba en Egipto, que salió con Moisés, pero no dice si antes había salido un grupo, si había una oleada de israelitas que había salido en algún momento. Suponemos que, como todo grupo o pueblo, puede formar pequeñas migraciones que se pueden asentar en diversos lugares y que eran parientes, por supuesto, entonces de aquella gran masa de personas que estaban en Egipto y que ya ellos se habían asentado ahí en algunos lugares en Canaán. Eso puede pasar, ¿ok? Eso sí, cabe la posibilidad perfectamente. Es posible que nunca lleguemos a conocer todos los datos de esta situación, pero hay diversos indicios de que Siquén estaba en poder de una gente que nunca formaron parte del éxodo principal bajo Moisés. Sabemos, por ejemplo, que un siglo antes de Josué, toda la zona de Siquén estaba bajo el dominio de un pueblo que no mostraba al faraón o a sus vecinos más respeto que el estrictamente necesario. Y entonces él habla ahí al respecto. No voy a ahondar en eso, es bastante interesante. Yo recomiendo que lo leas, ¿ok? Porque el tema es bastante interesante de esos posibles israelitas del pre-éxodo que se asentaron posiblemente en Canaán. Eso es bastante interesante y pues te recomiendo que lo puedas leer. De otro modo, no encontraríamos medio de explicar la tradición que se refleja en Josué 24, donde Josué apareció sellando la alianza con Israel unido, en que se exige rechazar a los ídolos. Él dice que, bueno, que esa gente que ya estaba allí, israelita, sin embargo, pues adoraban a otros dioses, pero a través de este acuerdo nacional, ellos quedaron en adorar solamente a Jehová Dios. Y la explicación que él da a eso es que había un grupo de israelitas que habían partido tiempo atrás. Bueno, habla también de la caída de Jericó. Tiene bastantes elementos allí interesantes. Y también no quiero andar tampoco en esto. Te lo dejo. La caída de Jericó, la caída de Betel y de Ai. Y también vas a estar leyendo la campaña de Judea, sobre todo la parte norte, ¿ok? Que él relata acá de una manera, de la parte norte en cuanto a la campaña de Josué en Galilea. Entonces, eso lo va a estar leyendo. No voy a relatar mucho al respecto para que no se me haga muy larga la clase. Lo que sí es que quiero comentar esto: las numerosas pruebas de las terribles destrucciones sufridas por las ciudades de Betel, Laquis, Eglón, Debir y Hazor durante el siglo XIII sugieren con toda claridad que se llevó una campaña planificada del orden de la descrita en Josué 10 al 11. O sea, él afirma que eso fue así y que hay pruebas de esto, ¿okay? De que esta conquista se efectuó así como lo está diciendo Josué 10 y 11. Podemos sacar la conclusión de que en el siglo XIII una parte, al menos, de la que más tarde sería la nación de Israel, logró penetrar en Palestina en el curso de una invasión cuidadosamente planeada, cuyo propósito primario no era apoderarse de un botín, sino ocupar los territorios. Entonces, bueno, esa conclusión nos satisface bastante porque pues, sabemos que es así, pero el hecho de que haya evidencia arqueológica abundante al respecto, pues nos alegra, y ya pues eso tú lo estarás leyendo
con mayor cuidado en los 3 lugares que te indiqué, ¿ok? En las 3 secciones que te he indicado. Vamos a hablar rápidamente también del mapa de tarea. Más o menos este es el mapa que vas a entregar, que son las divisiones de las 12 tribus, o sea, los lugares que heredaron las 12 tribus de Israel, las divisiones, la primera división, ¿ok? Entonces, este es el mapa que me vas a estar entregando y que necesito pues para este módulo. Bueno, hermanos, vamos a dejar entonces hasta aquí la clase. Vamos a terminar para que tú puedas entonces completar la lectura, que por cierto en esta clase se ve bastante interesante con estos elementos que nos trae aquí a colación Brian. Bueno, hermanos, cualquier cosita me estás comunicando, me estás diciendo, estoy a la orden. Si no te respondo de inmediato, tú pues insiste, no hay ningún problema, y ahí entonces estaríamos tratando cualquier preguntita que tengas al respecto, ¿ok? Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima clase o cuando necesites, pues ahí estaremos. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.